Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, profesora. 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 Muy buenas tardes a todos. Agradecemos por favor silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras. Las preguntas que surjan de esta conferencia van a ser canalizadas a través del chat y al final de las exposiciones los profesores van a dar respuesta a las consultas y comentarios que puedan surgir de este seminario. Asimismo, al finalizar la ceremonia se solicitará también activar las cámaras a quienes lo deseen para tomar una fotografía del evento. Para su conocimiento, esta actividad está siendo grabada. Bueno,
Bienvenidos y bienvenidas al seminario Desafíos a la Ingeniería Constitucional en un proceso de reforma total a la Carta Fundamental. Preside esta ceremonia el rector de nuestra universidad, señor Carlos Isaac Paggi. También agradecemos la presencia de nuestros docentes, jefa de carrera, profesora Paula Artus, directora de Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, la profesora Bárbara Calderón, y también los miembros de nuestra comunidad Universidad Viña del Mar, nuestros alumnos e invitados especiales. A continuación, invitamos a nuestra jefa de carrera, la profesora Paula Artus, a darnos algunas palabras de bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas, en especial a los estudiantes que están conectados en esta actividad, al señor rector, don Carlos Isaac, a quien vemos en imagen, a la directora de Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, la profesora Bárbara Calderón, a los profesores planta que integran el equipo de Derecho, y muy especialmente al profesor Eduardo Aldunate y a la profesora Viviana Ponce, quienes nos van a acompañar en la exposición de hoy día. Don Carlos Isaac, señor rector, le doy la palabra para que envíe un saludo a los exponentes y a los estudiantes. Muchas gracias, profesora. Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar, a este seminario, y saludar a todos los estudiantes que hoy día están conectados, que saludaba muy cariñosamente a la profesora, a todas las autoridades de la escuela y a los expositores, agradecerles también y darles la bienvenida a la universidad. Y felicitar a la escuela también por esta actividad, y porque ha venido ya hace un tiempo organizando una serie de actividades que son muy contingentes, muy importantes para lo que estamos viendo en el país, y que obviamente activan bastante todo lo que es el desarrollo académico de la universidad. Así que también en estos tiempos que han sido tan complejos, felicitar todo el esfuerzo que se está haciendo desde la escuela por mantenerse tan vivos y activos en todo el quehacer académico, y sobre todo relacionado con los temas más desafiantes que hoy día estamos viviendo en el país. Así que muchos saludos a todos, gracias y felicitaciones. Muchas gracias, señor rector, por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, en lo que nos convoca hoy día es esto del proceso constituyente, ¿no, profesor Aldunate? Usted muy bien exponíamos recientemente, antes de que se conectaran todas las personas que están acá acompañándonos, con el profesor Miller, con Viviana, con la directora, la relevancia que tiene en nuestro país esta reforma constitucional, desde la inclusión de ciertas omisiones que se perciben en la Carta, desde el desarrollo de los derechos sociales, que son los que abogan los ciudadanos respecto de nuestra Carta, que faltaría un desarrollo, y cuántos otros temas importantes que hay que desarrollar. Partimos de cero, habría que haber modificado la Carta Fundamental, hacemos borrón y cuenta nueva, ¿cómo se va a aplicar luego en los tribunales? ¿Qué va a decir la jurisprudencia? Pues bien, todas esas inquietudes que nos pueden surgir a todas las personas ligadas al derecho, y a las que no también, porque este es un tema nacional y contingente, van a poder ser abordadas hoy día desde la perspectiva constitucional, tanto por el profesor Eduardo Aldunate como por la profesora Viviana Ponce, que nos acompañan cada uno respectivamente desde sus casas de estudio. El profesor Eduardo Aldunate es académico de la Universidad Católica de Valparaíso, quien tengo el honor de haber sido alumna de él en las clases de magíster, y me guió mi tesis de magíster, y la profesora Viviana Ponce nos acompaña también desde la Universidad Austral de Chile. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta actividad que ha organizado el profesor Miller con la profesora Sacha, y adelante. Que sea una buena tarde para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a nuestra jefa de carrera, también muchas gracias a nuestro rector, don Carlos Isaac, por estar en esta actividad con nuestros queridos estudiantes. Y bueno, a continuación vamos a lo que nos convoca. Bueno, iniciaríamos entonces la primera exposición denominada Reforma Constitucional o Política, los 3/3 del proceso, a cargo de Eduardo Aldunate Lizana, abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Sarre, Alemania, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, exdirector de la Academia Judicial de Chile entre los años 2011 y 2018. Invitamos al profesor Aldunate a iniciar su exposición. Gracias, Sacha. Quizás hubo un error de comunicación de mi parte. Yo le había preguntado al profesor Müller si, de acuerdo a lo que habíamos conversado con la profesora Ponce, podía comenzar ella. No sé si puede ser así. Por supuesto, ningún problema. Entonces voy a proceder a presentar a nuestra profesora. Bueno,
A continuación, entonces, vamos a iniciar la exposición denominada Expectativas y desafíos del proceso constituyente, a cargo de Viviana Ponce de León Solís, abogada, doctora en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile. Entonces, invitamos a la profesora Viviana, por favor, a comenzar su exposición. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar por la invitación a participar de este seminario sobre desafíos a la ingeniería constitucional en un proceso de reforma total de la Carta Fundamental. Y en segundo lugar, aprovecho de saludar también al profesor Aldunate, a quien le tengo un enorme aprecio y con quien tengo el gusto de compartir panel el día de hoy. En esta oportunidad quisiera referirme a una serie de expectativas que distintos sectores han puesto en el proceso constituyente y exponer a grandes rasgos los desafíos asociados con la satisfacción de esas expectativas. Y para ello mi punto de partida está dado por la idea de hoja en blanco. Y la pregunta de si se puede escribir una constitución a partir de una hoja en blanco. La hoja en blanco constituye una metáfora que pretende diferenciar el proceso de elaboración de una nueva constitución del proceso de reforma parcial de la constitución. Para ilustrar esta idea propongo el siguiente ejemplo. Pensemos en el proyecto de reforma constitucional que buscaba que se reconociera expresamente en la Constitución el carácter de bien nacional de uso público de las aguas. Como no se obtuvo el quórum de aprobación requerido por la Constitución en el Congreso, la reforma no prosperó y siguió rigiendo la disposición actual que otorga a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas la propiedad sobre los mismos. En este caso, si se rechaza una propuesta de reforma, la regla por defecto es siempre el texto de la Constitución de 1980. En cambio, en el proceso de elaboración de una nueva Constitución, la Constitución de 1980 ya no tendría ningún valor vinculante sobre la discusión constituyente. Y por consiguiente, todas aquellas materias respecto de las cuales no se alcance el voto favorable de los 2/3 de los integrantes de la Convención, simplemente no se incorporan en la nueva Constitución y quedan entregadas al proceso político ordinario. Por ejemplo, si en el proceso constituyente se propone reconocer el derecho humano al agua en la nueva Constitución, pero no se alcanza el quórum necesario, el texto constitucional no va a decir nada al respecto. Y lo mismo ocurriría si se propusiera que se replique la norma que hoy otorga un derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, pero no se alcanza el quórum necesario. La Constitución nada va a decir acerca de las aguas. En definitiva, eso significa que se pueden discutir y votar con relativa libertad las normas de la nueva Constitución sin que, a falta de acuerdo, tengamos que quedarnos con las normas que se impusieron en el pasado. Eso es lo que significa la hoja en blanco. Pese a eso, sin duda alguna, la discusión en alguna medida va a estar determinada por nuestra historia constitucional en general y por la Constitución de 1980 en particular, y se va a centrar en definir qué instituciones de las que tenemos actualmente se deben mantener o fortalecer y qué instituciones requieren ser repensadas. El debate que se ha desarrollado hasta la fecha me hace suponer que en el primer grupo estaría el CERVEL y las municipalidades, por ejemplo, mientras que en el segundo grupo podrían estar el sistema presidencial como un todo, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad o el Banco Central, por mencionar algunas. Y algo similar imagino que va a pasar con la discusión en torno a los principios y derechos constitucionales, en la que la Constitución de 1980 va a ser un punto de referencia más o menos ineludible. Desde esta perspectiva, la hoja en blanco no significa dar un salto al vacío, ni partir completamente de cero. De hecho, hay ciertos contenidos que se imponen a la nueva Constitución, como el carácter de república del Estado de Chile y su régimen democrático, lo cual significaría que la Convención no podría instaurar un régimen monárquico, por ejemplo. Otro límite corresponde
al respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales que Chile ha suscrito de manera libre y soberana. Aunque este último límite fue expresado formalmente mediante la reforma constitucional que incorpora el actual artículo 135 de la Constitución, el límite en realidad viene dado por el derecho internacional. En consecuencia, si, por decir algo, la nueva Constitución repusiera la pena de muerte, no estaríamos ante un problema de contravención del artículo 135 de la Constitución, sino que derechamente se pondría al país en una situación de incumplimiento de sus deberes internacionales. Son cuestiones que corren por carriles distintos, creo yo, y que por lo tanto debería abordarse por los mecanismos que prevea el propio derecho internacional. Esta breve introducción acerca de la noción de hoja en blanco me permite conectar con una pregunta que muchas personas se formulan de cara al proceso constituyente, que es la de si pueden existir límites al poder constituyente originario. Porque en teoría el poder constituyente originario se concibe como un poder soberano. Un poder que no está vinculado por ninguna norma jurídica previa, que puede fijar libremente la idea de derecho que considera adecuada en la Constitución, lo que implica, en otras palabras, que el poder constituyente originario es un poder prejurídico que actúa libre de toda forma y de todo control. Ahora, en términos prácticos, el proceso constituyente que está en curso se aleja bastante de este modelo conceptual. El proceso solo fue posible en virtud de una reforma constitucional al capítulo 15 de la Constitución actual y está sujeto a una serie de restricciones como las que mencioné hace un momento, o el quórum de los 2/3 como regla de decisión para la aprobación de las normas y del reglamento de votación de esas normas. Este es un aspecto del proceso que ha sido objeto de cuestionamientos bastante severos por algunos dirigentes políticos. Sin ir más lejos, ayer se presentó un proyecto de reforma constitucional que busca adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para abril del próximo año, de manera que se realicen conjuntamente con las de convencionales constituyentes y varias otras autoridades. Y el sentido de esta propuesta, de acuerdo con sus adherentes, es posibilitar un proceso constituyente genuinamente transformador y refundacional, en línea con la idea clásica de un poder constituyente originario. Yo no creo que esa reforma, ese proyecto de reforma llegue a prosperar, y tengo serias dudas de que sea conveniente realizar 6 procesos electorales en un mismo acto. Pero en cualquier caso, más allá de si nuestro proceso califica como un ejercicio del poder constituyente originario o como un proceso de reforma total de la Constitución, creo que lo que eventualmente permitiría calificar a lo que resulte como una nueva Constitución sería la participación de agentes políticos que no han tenido una participación regular en el funcionamiento de las instituciones públicas hasta ahora. Se asume entonces que en la medida que intervengan nuevos agentes, se tomarían decisiones distintas de aquellas que regularmente se han venido tomando por nuestros representantes tradicionales. Y de ahí se explica la expectativa que parte de la ciudadanía tiene en lo que podría denominarse una representación descriptiva. Esto es que las personas que resulten electas para la convención reflejen, tanto como sea posible, a la sociedad en su conjunto y no a un segmento en particular. Y con esto me refiero específicamente a la élite político-partidista que ha conducido al país en los últimos 30 o más años. Tomarse en serio el carácter representativo de la convención, para quienes sostienen esta tesis de la representación descriptiva, exigiría contemplar reglas que compensen a ciertos grupos sociales que se encuentran en situación de desventaja o vulnerabilidad histórica, especialmente en términos de su participación política. Y para este propósito, los órganos constituyentes contemporáneos suelen combinar criterios asociados a la representación de partidos políticos, pero también de otros movimientos sociales, representación territorial, representación étnica y representación por sexo.
La aspiración que subyace a este diseño es que la convención finalmente refleje la diversidad social, política y territorial del país. En concreto, hay 4 iniciativas que van en la línea de hacer efectiva esta aspiración. La primera de estas iniciativas fue aprobada hace ya un buen rato, pero creo que vale la pena recordarla. Me refiero a la regla de paridad de género, que fue aprobada en marzo de este año, y que busca asegurar una participación más o menos igualitaria de hombres y mujeres en la convención, de modo de reflejar más fielmente la presencia demográfica de unas y otras en nuestra sociedad. De acuerdo con esta regla, se busca no solo asegurar la paridad en las listas de candidaturas, sino en los resultados mismos de las elecciones, siendo esto último algo inédito o único a nivel comparado. La segunda iniciativa corresponde a la discusión que se está desarrollando en el Congreso y que sigue vigente hasta ahora en torno a la posibilidad de reservar 24 escaños en la Convención Constitucional para los 10 pueblos originarios reconocidos oficialmente en Chile, más un escaño para el pueblo afrotribal. Actualmente pareciera existir un acuerdo político transversal en orden a entregar un espacio a los pueblos originarios para participar, pero hay discusión respecto de la definición de las normas relativas a la cantidad de escaños que se deben reservar, si se van a sumar o no a los 155 escaños ya establecidos, sobre quiénes pueden votar, esto es si basta su autoidentificación como indígena o si se requiere su inscripción en un registro especial, quiénes pueden ser candidatos o candidatas y cómo se van a elegir esas candidaturas. La tercera iniciativa, que se está tramitando en conjunto con la anterior y que por lo tanto también se discute ahora, se refiere a la posibilidad de establecer cuotas de participación para personas con discapacidad. Se trata de una cuota del 5% que aplica a la totalidad de las candidaturas de las listas conformadas por un partido o pacto electoral a nivel nacional. Y en el caso de las listas independientes de 6 o más candidaturas, estas deben incluir a lo menos una persona con discapacidad. La cuarta y última iniciativa también está en discusión en el Congreso, aunque se tramita de forma autónoma respecto de las 2 anteriores. Se trata del proyecto que busca facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes para la elección de constituyentes. En lo fundamental, el proyecto pretende rebajar el porcentaje de firmas que se requieren para respaldar e inscribir una candidatura independiente y también facilitar su inscripción a través de una plataforma digital del servicio electoral, en el entendido de que podría ser muy difícil que las personas concurran masivamente a la notaría a suscribir la candidatura en el contexto de la pandemia del coronavirus. En cualquier caso, es importante tener presente que la representatividad del proceso constituyente no se agota en la integración de la Convención Constitucional, sino que depende también de la medida en que se contemplen instancias de participación ciudadana a lo largo del proceso con algún grado de incidencia. En la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente se introdujeron ya 3 instancias institucionales de participación, que son el plebiscito para decidir si se quiere una nueva constitución, que se realizó el mes de octubre pasado, las elecciones para designar a quienes van a escribir la nueva constitución, que tendrá lugar en abril del 2021, y un segundo plebiscito en el que se consultará a la ciudadanía si acepta el texto propuesto por la convención, que a su vez debiera tener lugar en la segunda mitad del año 2022. Pero eso no basta. Primero porque se trata de formas de participación esporádicas, básicamente una vez al año. Segundo porque no admiten matices. Por ejemplo, si yo estoy de acuerdo con un contenido en particular del texto propuesto por la convención, pero sí estoy de acuerdo con el resto, solo tengo la posibilidad de aprobar o rechazarlo en bloque. Y tercero, justamente porque al no admitir matices, no fomentan la deliberación pública.
y pareciera que el momento político y social que estamos viviendo requiere otra forma de involucramiento de la ciudadanía en el proceso constituyente de carácter efectivo, permanente e incidente. Hay varias propuestas que buscan satisfacer estos requerimientos, como la iniciativa ciudadana de norma constitucional, que supone que si la ciudadanía reúne un cierto número de firmas puede forzar la inclusión de determinados temas en la agenda de la convención para su discusión. Paralelamente, también se hace énfasis en la adopción de medidas de transparencia y publicidad que implican que se regule un sistema de registro de actas, deliberación y decisión que sea accesible, que sea amigable para la ciudadanía, y que comprenda tanto los contenidos de las sesiones plenarias como de las sesiones en las distintas comisiones de la convención. De la misma manera se propone que exista un canal oficial que transmita permanentemente las sesiones de la convención, sin perjuicio de que se puedan transmitir en distintas plataformas o a través de redes sociales. Se ha discutido también la idea de institucionalizar audiencias públicas, donde las distintas comisiones de la convención generen algún protocolo o mecanismo para interactuar con la ciudadanía y recibir sus propuestas y su parecer en distintos temas que se pretende abordar en la deliberación constitucional. En esta misma línea, aprovechando la experiencia que se ha tenido en procesos constituyentes pasados, aunque fallidos, se piensa en promover encuentros autoconvocados y cabildos a iniciativa de cualquier grupo interesado, donde incluso se puedan entablar diálogos entre los constituyentes y los habitantes de su zona, del territorio que representan. Se habla también de fomentar la formación ciudadana en el sistema educativo y de promover en todos los niveles del sistema educativo instancias de debate y de participación respecto del proceso constituyente, o incluso de consultas públicas digitales para recabar la opinión de la ciudadanía sobre temas específicos que luego puedan servir de insumo para la discusión constitucional. Bueno, hay probablemente una infinidad de alternativas adicionales a las que yo estoy mencionando, pero imagino que con lo que he dicho es suficiente para que se hagan una idea de cómo podría encauzarse la participación ciudadana en el proceso. La gran duda y el gran desafío es si es que acaso los presupuestos asignados para el funcionamiento de la convención, que recordemos no dependen de la propia convención, sino que dependen del Ejecutivo, dan cobertura a todas estas medidas, y si van a verse finalmente satisfechas las aspiraciones de participación incidente de buena parte de la población. Fuera de las cuestiones relacionadas con representatividad y participación, otra de las expectativas de parte de la ciudadanía en el proceso constituyente, y esto se mencionaba en la presentación de este seminario, apunta a la posibilidad de avanzar hacia un Estado social. A esta expectativa subyace una concepción distinta, aunque quizás complementaria a la anterior, acerca de qué es lo que cuenta como una nueva constitución. Para estos efectos, una nueva constitución sería una ya no inspirada en el principio de subsidiariedad y en lógicas de mercado, sino en coordenadas de solidaridad. Y a nivel comparado hay varias fórmulas que permitirían responder a estas expectativas, por lo menos a nivel textual. Por ejemplo, en la Constitución alemana simplemente se enuncia que la República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social, pero no se agrega ningún listado detallado de derechos sociales.
Por otro lado, tenemos el ejemplo de la Constitución española, que incorpora los derechos sociales bajo el título de Principios rectores de la política social y económica. Aunque más que referirse a estos intereses como derechos propiamente tales, alude a ellos como mandatos a los órganos del Estado, aunque con un margen bastante amplio de discrecionalidad para la realización de estos mandatos. Y finalmente nos encontramos con el caso de Portugal, que describe cada derecho social con sumo detalle, consagrando, entre otros, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, la cultura, la ciencia y el derecho al deporte. Junto con ello prevé también la creación de las instituciones necesarias para la implementación de estos derechos, como un Servicio Nacional de Salud, un sistema de seguridad social, un sistema nacional de educación, y además establece los principios fundamentales tanto de las prestaciones en que se van a materializar los derechos sociales, por ejemplo, universalidad, generalidad, gratuidad, etcétera, como de los servicios encargados de su prestación, descentralización, representatividad, participación, etc. En todo caso, más importante que el modo en que se consagran textualmente los derechos sociales son los mecanismos para hacerlos efectivos en el evento de no ser satisfechos por el Estado. Hay una serie de estudios empíricos que sugieren que los mecanismos de judicialización de los derechos sociales basados en la litigación individual, como el recurso de protección, producen efectos regresivos. Y con esto quiero decir que esta clase de mecanismos tiende a beneficiar desproporcionadamente a la clase media y alta en comparación con los grupos más pobres. Y por esa razón es necesario pensar en otro tipo de herramientas que permita materializar los derechos sociales en términos estructurales o generales, y no solo para quienes tienen el tiempo y los recursos para litigar. Siguiendo todavía con el ejemplo de Portugal, su constitución contempla la figura de la inconstitucionalidad por omisión, que habilita al presidente de la República o al defensor del pueblo para requerir a la Corte Constitucional un pronunciamiento acerca de si se ha infringido o no la Constitución debido a una omisión de las medidas legislativas necesarias para que las normas constitucionales puedan ser llevadas a la práctica. Con esto no quiero decir necesariamente que tengamos que abrazar el modelo portugués, ni el español, ni el alemán. Más bien lo que quiero transmitir es que si se llega a tomar la decisión de avanzar hacia un Estado social, no basta con consagrar un listado extenso de derechos que pueden terminar convirtiéndose en letra muerta. Se requiere además una institucionalidad adecuada para materializarlos de manera igualitaria y sostenible en el tiempo, y las estructuras y herramientas con las que contamos actualmente, incluso en términos conceptuales, parecen ser insuficientes para ello. Y en línea con este punto, y ya para ir cerrando, quisiera referirme a una tercera expectativa que está puesta en el proceso constituyente, que es la expectativa de que una nueva constitución pueda prevenir o evitar una crisis social como la que hemos estado viviendo a partir del estallido social. Bajo el supuesto de que el estallido social se generó en alguna medida por la postergación de reformas fundamentales en ámbitos muy críticos para la sociedad, como la salud, la seguridad social y la educación. A esto diría que yo no creo que las constituciones por sí solas puedan generar o evitar crisis sociales. Esos fenómenos están motivados por una serie de factores, prácticas políticas, contextos locales e internacionales, contingencias económicas, etc. Sin embargo, sí creo que determinados diseños institucionales recogidos en una constitución podrían contribuir a que la autoridad sea más receptiva a las demandas sociales y pueda procesarlas antes de que se transformen en una desconfianza y en un malestar generalizado e irreversible. Dicho esto, me parece extremadamente complejo pensar en concreto en cómo diseñar instituciones en un marco de crisis de credibilidad
y de legitimidad de los procesos e instrumentos representativos y en general, incluso diría de desborde institucional. ¿Cómo pensar en instituciones en esos términos? Y por lo mismo creo que a lo más uno podría pensar en directrices o criterios para aproximarse a una solución más que en una propuesta definitiva, categórica de solución. En este sentido, una discusión central en el proceso constituyente debería ser la de cómo configurar mecanismos que permitan el destrabamiento de la política, porque pareciera que nuestro sistema se inclina sistemáticamente a lo contrario, a un entrabamiento entre el presidente de la República y el Congreso Nacional, por ejemplo, o un entrabamiento entre el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional. En ambos casos, la vía de solución es siempre traumática, siempre conlleva un quiebre, una confrontación. Y por otro lado, otro aspecto que creo que debería ser abordado seriamente en el proceso constituyente dice relación con la articulación de modos de decisión colectiva que no solo permitan la participación como un espectador o en términos pasivos, sino que posibiliten la discusión o la deliberación pública y que permitan que las personas involucradas puedan percibir que tienen una voz directa en las decisiones de la autoridad. Ahora, si ese es el camino que se quisiera seguir, hay que tener mucho ojo con las soluciones fáciles y populares que se han implementado en otros países, sobre todo en Latinoamérica, que están sujetas a cuestionamientos muy intensos desde un punto de vista democrático, como por ejemplo la idea de revocatoria de mandato, que en ocasiones puede generar vacíos de poder, o la idea de plebiscitos que pueden permitir a la autoridad colgarse la medalla de la participación ciudadana para legitimar sus decisiones, pero con todas las limitaciones que conllevan estas herramientas. Y probablemente eso signifique también que las medidas o las instancias de participación que puedan obedecer a estos criterios se reserven para espacios más acotados, es decir, que se reserven, por ejemplo, para decisiones que se tomen a nivel local y no en todo el territorio nacional. Bueno, en esta presentación yo he querido solo insinuar algunos temas que me parecen centrales y que me gustaría que siguiéramos discutiendo luego en la sección de preguntas. Sé que el profesor Aldunate va a ahondar en algunos de ellos, así que por ahora yo me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu excelente exposición. Nos deja claro muchos de los mitos que existen en la actualidad, así que muchas gracias por ello. Bueno, a continuación entonces vamos a continuar con la exposición denominada Reforma Constitucional o Política, los 3/3 del proceso, a cargo de Eduardo Aldunate Lizana, abogado y doctor en Derecho, Universidad del Sarre, Alemania, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y exdirector de la Academia Judicial de Chile entre el 2011 y 2018. Entonces invitamos al profesor Aldunate a presentar e iniciar su exposición. Muchas gracias, Sacha. Buenas tardes, ¿cierto? Estará por ahí todavía el rector, la directora de escuela, Paula, Sacha que me presentó, Viviana, con quien es un gusto compartir este seminario, y el profesor Müller por haberme invitado, como mencionaba antes, de manera muy convincente para participar en este debate, o en este seminario, esta charla. ¿Por qué titulé así esta ponencia y por qué le sugería al profesor Müller que habláramos de ingeniería constitucional, que es un término tradicionalmente opuesto? Cuando uno estaba en pregrado, normalmente los ingenieros eran los de la otra alianza, ¿no es cierto? Entonces había un cierto grado de oposición o de competencia. Yo creo que, y partiendo por la primera parte, si estamos, o lo que se busca aquí es una reforma constitucional o política, creo que lo primero que uno tiene que pensar o tener algún grado de claridad es que si nosotros utilizamos una metáfora,
y obviamente hay que tener cuidado con las metáforas, no se pueden extremar, la Constitución de alguna manera es una herramienta. Y es una herramienta, podríamos decir que es un logro de la civilización, que nos permite tomar y organizar racionalmente los procesos de toma de decisión. Ese es como la idea básica, ¿no es cierto? Siempre se han tomado decisiones políticas desde los tiempos, ¿no? desde que hay comunidades sujetas a algún tipo de mando, ¿no es cierto? Pero la gracia de lo que sucede de alguna manera entre siglos XVIII y XIX es que nos ponemos de acuerdo para fijar los procedimientos de toma de decisión de una manera racional, a través de un diseño pensado que no solamente evoluciona con el tiempo. Y entonces, haciendo este símil, la Constitución es la herramienta que nos sirve para eso. Y hago esta primera observación, porque claro, en un proceso de ingeniería uno tiene que preocuparse de diseñar bien la máquina, ¿ah? O sea, uno tiene que hacer que la máquina cumpla con su objetivo, porque si no, el objetivo no lo voy a alcanzar o voy a tener resultados inadecuados. Y entonces aquí me voy a ir un poco hacia atrás. Nos parecen ya mucho tiempo, pero en realidad recién completábamos un año, hace algunas semanas atrás, esto que se ha venido en denominar el estallido social, porque si uno hace la línea de tiempo, uno ve que hay ciertos eventos a partir del 18 de octubre, eventos sobre los cuales no hay un acuerdo ni social ni científico definitivo de en qué consistieron, si fue realmente una especie de revuelta social, si hubo otros elementos ahí, qué elementos hubo, o sea, fue un fenómeno de múltiples vectores, llamémoslo así. Pero muy rápidamente, y yo creo recordar que fue el día lunes, después del viernes 18 de octubre, y si no me equivoco, creo que fue el senador Quintana, puede haber sido otro, pero muy rápidamente se tira digamos, a la discusión o la propuesta de que este movimiento, que al parecer en un primer momento lo que hacía era manifestar un rechazo profundo al sistema, pero también a la clase política, se transforma entonces en la idea de que lo que necesitamos aquí es una nueva constitución. Este fenómeno no es nuevo. Hace algún tiempo atrás, no sé si los que son de Valparaíso recordarán que hubo un incidente, creo que fue en la Plaza Victoria, en los alrededores de la Plaza Victoria, en que una persona baleó y mató a otra. Y ustedes lo pueden buscar en la prensa ese día. Alguien dijo que ese baleo, ese homicidio, había sido por la constitución que teníamos. Entonces, yo solo quiero anotar el punto que los chilenos tenemos como una especie de pensamiento mágico, en que le atribuimos a la Constitución culpas o eventualmente posibilidades de ser remedio, que pueden, obviamente esto es una hipótesis, que pueden estar muy lejanos de la realidad. Obviamente que yo creo que el homicidio ese no tenía ninguna culpa la Constitución, ¿no es cierto? Pero en el punto a lo que quiero volver es que esta revuelta social, ¿no es cierto?, rápidamente se trató de neutralizar con la idea de constitución. Entonces, aquí viene la primera pregunta, porque si uno se pregunta, y en ese momento, ¿no es cierto?, al lunes 21 de octubre, ¿cuáles eran los grandes temas constitucionales del país? La verdad es que si me hubieran preguntado a mí en ese contexto, yo no hubiera podido dar una respuesta. ¿Había un malestar con el sistema político? Sí. Que algunos denominan neoliberal o aplicación del Estado subsidiario. Yo estaría de acuerdo, no tengo ningún problema en decir que el modelo tal como está en Chile no funciona de manera decente para muchos miles y millones de personas. O sea, no tengo ningún prurito de reconocer que tenemos una falencia como república. La pregunta es si esa falencia era una derivada necesaria de la Constitución. Una hipótesis es que la Constitución establece un sistema
La segunda hipótesis es que la aplicación de la Constitución ha permitido la instalación de un sistema, pero no lo fuerza ni lo hace necesario. Un sector político, el que levantaba la necesidad de una nueva Constitución, en especial vinculando la Constitución actual todavía a sus orígenes ilegítimos, en términos de cómo fue generada, en términos del proceso electoral en 1980, bueno, un sector decía que en el fondo la razón para cambiar la Constitución era que esta Constitución impedía cambios políticos profundos. Bueno, yo voy a seguir por ahora solo esa línea para decir que el hecho de que se haya hecho la reforma constitucional que permite el proceso constituyente que estamos, demostró que no era así. O sea, la Constitución no era para nada un límite. Lo único que se tenía que tener era la voluntad política necesaria para tomar las decisiones, y eso sucede en todas las constituciones del mundo. O sea, todas las constituciones del mundo, la característica es que restringen la toma de decisiones a los requisitos que la propia Constitución impone. Pero más recientemente se ha demostrado que esto no era excepcional, porque con ocasión del famoso retiro, el primer retiro del 10%, quedó absolutamente claro que en Chile se puede hacer cualquier cosa con tal de que estén las mayorías políticas necesarias. Y ese es un dato bien importante, porque eso significa que los cambios políticos no dependen de que la Constitución los permita o los impida, sino simplemente de que yo alcance la fuerza política necesaria para lograr esa decisión. Entonces quería desde ya descartar la tesis de que la Constitución imponía una especie de rígida camisa de fuerza. Sí, claro, establecía límites, que por lo demás tampoco es como se han dicho los más rígidos del mundo. En Estados Unidos los procedimientos de reforma van desde 2/3 a 3/4, en Alemania de 3/5, en España 3/5, 2/3, o sea, no es en absoluto una constitución particularmente rígida en el ordenamiento comparado de otros países democráticos. Pero el punto está en que yo creo que sí había dentro de este movimiento de octubre del 2019 un componente de malestar social muy importante. Entonces la primera pregunta que uno se puede hacer es la siguiente: si había un malestar social importante con el modelo, y por otro lado no había o no hay claridad respecto de cuáles son las cuestiones constitucionales que están en disputa, ¿no es cierto? Porque claro, se quiere cambiar el modelo, pero ya vimos que no es necesario cambiar la Constitución para cambiar el modelo, solamente había que hacer el trabajo o la pega política. Entonces, el primer punto que yo quería destacar, y por eso reforma constitucional o reforma política, yo creo que sí hay detrás de la revuelta al menos un componente, particularmente el de las protestas posteriores, no el de la revuelta en sí, sino que el de las protestas asociadas, ¿no es cierto? Hay ahí una idea de que necesitamos un cambio político en determinadas áreas, que están más o menos claras: educación, salud, seguridad social, con independencia de lo que uno pueda pensar en un futuro diseño. Lo que uno podría decir es, mire, sabe que hoy día el sistema de la AFP no está funcionando bien, y no voy a hacer la crítica al sistema mismo, si aporta o no aporta, de quién le toma dinero, sino que las pensiones que se están pagando no son satisfactorias. El sistema de salud presenta algunos rasgos de inequidad importante. En contra de lo que se piensa, Chile tiene un robusto derecho a la salud. El ruido lo generan las ISAPRES, pero si uno saca las ISAPRES tenemos un sistema de salud muy parecido a estados de bienestar incluso. El sistema de las inequidades en acceso... Bueno, lo que quiero decir es que yo creo que hay una cantidad importante de personas que quiere cambios en eso, que quiere cambios, como digo, políticos que perfectamente podían haberse hecho bajo el amparo de la actual Constitución, suponiendo, y aquí está obviamente el otro punto, que la Constitución también, o no la Constitución, sino que la práctica de aplicación de la Constitución aquí también tiene un componente, pero en ese caso no le echamos solamente la culpa a la Constitución, sino que también a quienes la aplican. Es un tema un poco más técnico en el que no quiero entrar, pero lo que quiero mostrar simplemente es que cuando se ha querido cambiar la Constitución en los últimos 12 o 13 meses, no ha habido ningún problema en cambiar. Entonces, la preocupación mía, y tiene que ver con el tema que mencionaba Viviana, y con un par de preguntas que había puestas en la discusión,
es, bueno, ¿qué es lo que esperan las personas del proceso constituyente? Porque si no tenemos claridad de lo que está en disputa constitucionalmente, al parecer, y eso es lo que yo entiendo, salvo los votos tácticos del 80% del plebiscito, ¿no es cierto? Parece ser que las personas están de acuerdo en que quieren un cambio político, aunque no tengan claridad de qué parte o qué aspectos de la Constitución implican ese cambio político. Entonces, mi preocupación es que en este diseño de la herramienta constitucional, en vez de diseñar la herramienta, o sea, por poner un ejemplo, en vez de preocuparme de diseñar el martillo con el que yo tengo que clavar clavos a futuro, el foco de las expectativas esté en que va a haber un conjunto de clavos bien clavados. O sea, que en el proceso constituyente nosotros queramos solucionar los problemas que estaban detrás del malestar al que he aludido. O sea, que a través de la Constitución mejoremos el régimen de pensiones, mejoremos las inequidades de salud, mejoremos el sistema educacional, mejoremos la distribución del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es complicado. Eso es muy complicado porque si esas son las expectativas, las salidas, creo yo, creo que hay un margen muy pequeño para que no sea así, pero las salidas son dos. O se trata de solucionar, ¿no es cierto?, esto en 9 meses, y yo creo que es poco viable, ¿no es cierto?, pensar que una convención constituyente en 9 meses va a lograr, a través de los instrumentos de la redacción de la propuesta de una nueva constitución, corregir una serie de problemas, ¿no es cierto?, que muchas veces son altamente técnicos, ¿no es cierto? Entonces, una alternativa es que o no se logra un acuerdo, o se hace de manera insatisfactoria para la población, y por lo tanto las expectativas quedan en el aire, porque dice, mire, sabe que en realidad esta es la propuesta. Bueno, ¿y qué va a cambiar en la propuesta del régimen de pensiones? Por ahora nada. Y en la educación, por ahora nada. Y en la salud, no, por ahora nada. Y yo creo que eso puede generar una situación muy compleja. O la otra es, de alguna manera, tratar de sí decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer la pega, nos vamos a portar súper bien, vamos a trabajar todos los días de 5 de la mañana a 12 de la noche, vamos a tener una muy buena disposición al compromiso político, y sea como salga la Constitución, vamos a tener respuesta a estas preguntas. Pero en ese caso, lo que vamos a estar proponiendo no va a ser una Constitución. Lo que vamos a estar proponiendo va a ser la fotografía de la correlación de fuerzas políticas en un momento dado. Justamente lo que las constituciones hacen es dar marcos para que el proceso político fluya a lo largo del tiempo. O sea, para que las posiciones políticas en un determinado momento sean contestadas o desafiadas en la medida en que el proceso va cambiando, y por lo tanto yo puedo tener una política sobre salud el año 2025 y a lo mejor un proyecto de reforma de política de salud el año 2030. Y se supone que la Constitución provee el marco para ambas cosas. Entonces, primer punto sobre el que quiero hacer hincapié, ¿no es cierto?, es que me parece que no hay claridad, y sería importante tener claridad, de si este proceso de reforma total, y Viviana explicó muy bien por qué no es poder constituyente originario, o sea, aquí no nos hemos desprendido de la Constitución del 80, y aunque le duela a muchas personas que querían un cambio radical, la nueva Constitución va a tener su origen de legitimidad en la Constitución de 1980. So sorry, lo siento mucho. Hay una canción, no me acuerdo de qué cantante, que dice, perdóname, pero es así. Es así. Entonces, ¿vamos a diseñar Constitución o vamos a tratar de solucionar o reparar el modelo? Ahora, obviamente, creo que parezca que estoy diciendo que la Constitución no tiene ninguna incidencia en el modelo. Lo que estoy diciendo es qué es lo que nos ponemos como objetivo al momento de empezar a redactar la Constitución. Ese es el primer punto. En el segundo punto, que es este de los 3/3, quise hacerle no sé si un guiño será la expresión, pero quise llamar la atención porque normalmente toda la discusión ha ido sobre los 2/3 del acuerdo de 15 de noviembre, ¿no es cierto? Y doña Camila Vallejos, contra todo pronóstico electoral de una lista única de derecha,
quiere rebajarlo a mayoría absoluta, yo le diría inmediatamente a doña Camila sí, si usted quiere entregarle la convención a un posible acuerdo de la derecha unida, que en el último tiempo, cuando está unida, no es vencida, por apropiarme de un antiguo lema histórico, ¿no es cierto? Entonces, pero quería hacerle un guiño a esos 2/3. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo creo que en términos del análisis del proceso de reforma, es bueno separar 3 etapas o tres tiempos para los que le gustan los que le gustan el fútbol, ¿no es cierto? Que hoy día está de duelo. ¿Ah? Se fue Dieguito. ¿Ah? Bueno, ¿cuáles son estos 3/3? Obviamente que nosotros solemos poner el énfasis o estamos preocupados de lo que va a ser el último tercio del proceso. ¿Cuál va a ser el último tercio del proceso? El momento en que la Convención Constituyente, una vez dotada de su reglamento, empiece efectivamente a trabajar para lograr una propuesta, ¿no es cierto?, de texto que sea sometida a la ciudadanía para que nosotros votemos, ¿no es cierto?, la propuesta en su totalidad o por parte. Ahí yo voy a anticipar un punto que después podemos discutir, Viviana. Yo creo que solo puede ser en términos totales, porque resulta que los acuerdos políticos constitucionales son un marco o un diseño. ¿Eh? Yo no puedo, nuevamente una mala metáfora, pero yo no puedo quedarme con una catedral de arco gótico, perdón, de muros romanos y arco gótico, porque no me la va a soportar y se me va a ir a las pailas la catedral. ¿Ah? Entonces, ahí, bueno, se va a someter este texto. Ese es el último tercio. Pero antes de ese tercio, o ese tercer tiempo, hay otros tiempos que en alguna medida ya están corriendo y otro que es muy importante que está pendiente. Del que está corriendo, Viviana ya lo mencionó de alguna manera. Hay un autor que ha sido muy denostado porque en algún momento dijo unas palabras en favor del régimen nazi, después fue privado de su biblioteca y todo eso, Carl Schmitt, que dicho sea de paso, mucha gente no lo sabe porque no lo cita, pero es el autor que está detrás del libro La Constitución Tramposa del profesor Fernando Atria. La Constitución Tramposa del profesor Fernando Atria en un 30% el texto de Carl Schmitt. Lo que pasa es que no está citado. Ahí el profesor Atria hace trampa. A lo mejor por eso era el título. Era un juego para los que sabían derecho constitucional, ¿no es cierto? No es la Constitución Tramposa, sino que el libro es un poquito tricky. ¿Ah? Pero Schmitt decía que la ley constitucional, que es lo que nosotros llamamos la Constitución, en realidad es una cuestión secundaria. ¿Ah? Lo esencial de una Constitución es que es una decisión concreta sobre la forma y modo que adopta una comunidad política. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay cuestiones constituyentes importantes que ya se han tomado o que están en curso de tomarse. Dentro de esta, obviamente que lo primero fue 2 elementos que estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre, que ya definieron todo el proceso. Uno, la regla de los 2/3, que para efectos prácticos es más o menos lo mismo si se va a votar cada disposición o la Constitución completa, porque si en definitiva se dice, mire, solamente va a ser cada disposición y nunca va a haber una votación sobre la Constitución en bloque por 2/3, la aproximación táctica de quien tenga un tercio va a ser no conceder nada, porque no tiene luego ninguna moneda que negociar. Por lo tanto, esa discusión es como, para los que entienden de táctica política, es como una tonterita, así como, qué lindo, mire, juegue nomás en el patio, pero en el fondo lo relevante es que un tercio tiene el sartén por el mango en términos de la forma como se puede llegar o no se puede llegar a acuerdo. El segundo punto es el tema de que la elección de los convencionales, ¿no es cierto?, se pudiera hacer por las reglas de elección de la Cámara de Diputados, o sea, un sistema proporcional. Aquí se ha discutido mucho el tema de cómo los independientes llegan a ser candidatos, a presentar candidaturas. Nuevamente, ese es un tema secundario, porque el problema no es tanto, o sea, obviamente que hay un problema, una barrera en inscribir candidaturas independientes, pero el problema es otro. El problema es encontrar a una lista de independientes que estén de acuerdo. Y yo aquí no voy a citar el nombre porque no he pedido la autorización, pero estoy en conversaciones con una persona que está formando un grupo constituyente, ¿no? Un grupo de candidatos para la constituyente, candidato independiente, y me dice, mire, empezamos muy entusiasmados, pero al poco tiempo
nos dimos cuenta que cada uno tenía un programa constitucional distinto. Entonces, ¿cómo nosotros articulamos nuestra candidatura independiente, suponiendo que podemos inscribir y todo, con eso? Y además, siendo que no tiene mucho sentido, porque si estamos en un proceso constituyente, lo lógico es que la idea de partidos preexistentes no sea relevante, que es justamente el dato relevante cuando uno usa un régimen proporcional. Había otras fórmulas muchísimo más sencillas. Luego Viviana mencionó, y estos también son parte del primer tercio o del primer tiempo del proceso, decisiones que ya se están tomando y que son constituyentes o constitutivas, si ustedes quieren. Me parece muy bien la paridad o igualdad, efectivamente me parece una idea muy, muy interesante, muy brillante, pero, por ejemplo, no es tan claro que por el solo hecho de la discapacidad uno tenga que tener escaños reservados, porque la discapacidad nunca ha sido un excluyente en términos políticos. Hemos tenido discapacitados políticos y nunca uno puede decir que ha habido una línea excluyente, como sí la podría haber habido, por ejemplo, en la participación de género. La cuestión de los escaños reservados de los pueblos originarios, bueno, está muy bien, pero ojo, porque los escaños reservados ya importan una predecisión constitucional. Lo que le voy a decir es brutal y yo no estoy de acuerdo. Yo abogo por un reconocimiento de las primeras naciones y un reconocimiento en serio. Pero alguien podría perfectamente decir, ¿sabe qué? No, yo creo que no, yo creo que no tenemos que reconocerla. Bueno, entonces significa que la decisión ya se tomó. O sea, eso no es una decisión que vaya a tomar la Convención Constituyente, porque al menos ya hay una decisión sobre la composición de la Convención Constituyente. Y por otro lado, y también lo mencionó Viviana, la ley de reforma constitucional que habilita este proceso ya establece restricciones muy importantes. Y una de ellas, independientemente de que podamos o no incurrir en responsabilidad internacional, pero al interior del proceso, se dice que la Convención no va a poder proponer un texto que vaya en contra de los tratados internacionales. Y la verdad es que yo creo que y aquí el profesor Müller me podrá corregir si estoy equivocado, pero yo creo que quien redactó esa disposición o lo tenía muy claro o no tenía en absoluto claro el alcance que tiene una restricción basada en obligaciones internacionales, porque son muchísimas y de la naturaleza más diversa. Entonces, la cantidad de restricciones que hay a la propuesta de una nueva constitución sobre la base de tratados internacionales, que me parece muy bien que respetemos el derecho internacional, pero son muchísimas. Por lo tanto, está muy acotado el ejercicio de la propuesta que puede hacer la Convención Constituyente. Entonces, solo quisiera decir que una parte importante del proceso constituyente, o del procedimiento, si uno quiere, ya se ha jugado. O sea, ya hay decisiones constituyentes o constitutivas que ya se tomaron. Respecto del último tercio no voy a decir nada. Conversábamos en algún momento con Viviana, con otras personas, que es lo que aquí pueden salir muchas cosas, ¿no es cierto? Casi uno puede acordarse, y se lo recomiendo a los jovencitas que estén viendo esto, que traten de googlear en YouTube a un personaje que se llamaba Don Pío, que es muy ochentero, programa que se llamaba Medio Mundo. Don Pío era un personaje bien especial, y una de las características era que cuando le preguntaban, contestaba cosas bastante incoherentes. Entonces, decía, profesor Aldunate, ¿usted piensa que es posible incorporar una cláusula de Estado social? Entonces Don Pío hubiera dicho, mire, yo creo exactamente. Esa hubiera sido la respuesta. Así que el tercer tercio no me voy a pronunciar. Pero el tercio del medio es también una cuestión que es vital. ¿A qué me refiero con el tercio del medio? La máquina para hacer la máquina. Si la Constitución es una máquina, si yo quiero construir una espada, y veo el programa Desafío sobre Fuego, me voy a dar cuenta de que necesito algunas herramientas para construir la máquina. Y en este caso, la herramienta fundamental es el reglamento de cómo va a funcionar la Convención Constituyente. Ahora,
Ese reglamento implica que alguien va a tener que tener poder para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, cualquier convencional puede proponer cualquier artículo o propuesta de constitución. Se necesita a lo menos 2 o 3 convencionales para que la cosa tenga algún peso. Cuando yo llevo una propuesta, ¿no es cierto?, va a haber algunos requisitos para que mi propuesta sea declarada admisible. El presidente o presidenta de la convención va a tener la facultad de declararla admisible, o todas las declaraciones de admisibilidad van a tener que ir al pleno de la convención. Va a poder unificar proyectos. Mire, yo tengo un proyecto de protección al medio ambiente y yo tengo un proyecto de derechos de los animales. ¿Los puedo refundir? Y si los puedo refundir, a lo mejor el proyecto va a decir una cosa así como se protegerá el medio ambiente y a todos sus componentes, y resulta que quien tenía un proyecto sobre derechos de los animales quería un reconocimiento de derechos de los animales, y por lo tanto su proyecto de derechos a los animales se fue a las pailas, porque el proyecto se refundió. Como conversábamos con Viviana antes de la conferencia o del seminario, efectivamente ya hay muchos partidos o muchas personas, muchos académicos que están trabajando en esto. Pero, como dice el dicho completo, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra. Cajón es ese instrumento que es como parece una tabla de lavar, no sé, todo parecido. No, esa es otra. Esa es otra. Bueno, pero el cajón digamos, se percute nomás. En la guitarra es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se articula la primera, digamos, no la primera fue la del primer tercio, pero el gran evento que espera la convención una vez instalada es cómo se ponen de acuerdo para gestionar la toma de decisiones. Y eso es complejo. Y eso es muy complejo, porque en ese punto también se va a decidir mucho de lo que pueda luego discutirse y cómo pueda discutirse, ¿no es cierto? Particularmente por lo que decía también antes, en el sentido de que las constituciones son mecanismos armados. Por ejemplo, ¿quiere una o 2 cámaras? O sea, ¿quiere Cámara de Diputados y Senado o quiere quedarse con una cámara única? Bueno, no tiene mucho sentido que respondamos esa pregunta si no respondemos la pregunta de ¿quiere mantener un régimen presidencial, quiere un régimen semipresidencialista o quiere un régimen parlamentario? Bueno, en un régimen parlamentario no sería lo que yo a lo mejor propondría, pero en un régimen parlamentario puedo vivir mejor con una sola cámara que en un régimen presidencial, donde normalmente la segunda cámara tiene alguna función de equilibrio o contrapeso del poder presidencial. Pensemos, por ejemplo, en las facultades que tiene el Senado para cuando el presidente tiene que realizar cierto tipo de nombramiento. Entonces, claro, aquí también el reglamento va a tener que ver cómo se trabaja eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se establece? ¿Voy a mantener un recurso de protección o no? Personalmente creo que el recurso de protección es el animal que más mal hecho a nuestro sistema jurídico en los últimos 30 años. Pero bueno, supongamos que dejamos a esta bestia viviendo, pero resulta que después creamos tribunales contenciosos administrativos. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor la bestia la podemos reducir a un régimen cautelar general de protección de los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y no tenemos para qué mantener el recurso de protección. ¿Queremos o no queremos tribunal constitucional? Bueno, depende, a lo mejor depende de si nosotros vamos a regular de manera adecuada un sistema de control difuso y así sucesivamente. Entonces, todo esto depende de la forma como se estructuren los flujos y los procesos de toma de decisiones en el reglamento de la convención. Y esa va a ser la primera decisión que va a cortar de manera muy clara, como decimos aquí en Chile, va a cortar el queque, o sea, que va a decir quién tiene el poder de conducir el proceso. Los procesos de redacción de una nueva constitución son cualquier cosa menos neutrales y cualquier cosa menos ajenos a las prácticas usuales de la política. Mucho más porque aquí lo que vamos a estar haciendo es distribuyendo el poder a futuro. Si es que queremos diseñar una constitución, vamos a estar distribuyendo el poder. Entonces, primera cuestión, ¿queremos reforma constitucional o queremos reforma política en proceso constituyente?
Segunda cuestión, ojo con las decisiones que ya hemos tomado y con la gran decisión que se tiene que tomar antes de que siquiera la convención pueda empezar a redactar la Constitución. Ese sería mi intento de aporte a la discusión. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, profesor. Como siempre, un agrado poder escucharlo. También tuve la fortuna de ser su alumna en doctorado, así que realmente siempre se aprende y también se valora mucho esa forma diversa de ver las cosas que nos ayudan a la reflexión, que finalmente eso es lo que queremos en una carrera de Derecho, poder reflexionar al respecto. Bueno, profesor, vamos ahora a las preguntas y vamos a comenzar con la primera, que es de nuestra alumna Patricia Garrido Mondaca, ¿ya? Que es para la profesora Viviana Ponce. En base a la hoja en blanco y el ejemplo que indica la profesora Ponce de León, y en base al tiempo que se ha indicado para esta nueva Constitución, ¿qué posibilidad de que realmente tengamos una nueva Carta Magna existe si los constituyentes están siendo personas que no son propiamente tal expertos en la materia? Añado el comentario que está muy agradecida también de la exposición de la profesora Viviana. Si quieren, procedemos inmediatamente con las respuestas para así no ir acumulando más preguntas, porque han llegado varias en el chat. Quizás no estaría mal acumular un paro, ¿no? Como quieran. Porque ya son varias, así que vamos, ya, esa, entonces para comenzar. La segunda pregunta que tenemos es de la profesora Paula Artus, jefa de carrera, y señala, para Viviana, ¿qué herramienta o garantía permitiría hacer justiciables los derechos sociales si no es la acción de protección? Ello por el costo que mencionaba, quedando relegadas ciertos estratos sociales menos vulnerables. ¿Habría una garantía de acceso a sectores más desprotegidos? Ya. Y eso vamos a hacer por el momento y después vamos a hacer otras dos para el profesor Aldunate, en razón del tiempo. Ok. Yo creo que la primera pregunta da por supuesta algunas cosas que no sabemos todavía. Por ejemplo, qué calidad o qué competencias van a tener los integrantes de la convención. Eso lo vamos a saber recién una vez que primero conozcamos las listas y conozcamos quiénes son las candidatas y los candidatos, y luego una vez que tengamos los resultados. Hasta ahora, en algunas de las encuestas que se han realizado, la ciudadanía manifiesta una amplia preferencia por expertos, por un perfil experto como perfil de candidato ideal para la convención. Pero, insisto, está todavía en el plano de la especulación si eso se va a reflejar y en qué medida se podría reflejar en la convención. Entonces, no sé si uno puede desde ya dar por descontado que no van a ser expertas las personas que van a participar en la convención, y de todas maneras existe desde ya prevista en el diseño de la convención a partir de la reforma en el capítulo 15 de la Constitución, una secretaría técnica, un órgano que está compuesto por personas con idoneidad técnica para apoyar en estos aspectos que requieren un conocimiento experto. Y bueno, eso podría decir yo respecto de la primera pregunta. O sea, me cuesta como hacer una proyección sobre cómo se va a utilizar el tiempo de la convención si no sabemos todavía cuál va a ser el perfil de los integrantes. Y sobre las herramientas o garantías de justiciabilidad, yo pienso que quizás podríamos pensar más bien, en lugar de en términos de justiciabilidad de los derechos sociales, en términos más generales de exigibilidad, que es algo que ya no se enfoca únicamente en la labor de los tribunales,
sino que se extiende, por ejemplo, a la administración del Estado. Uno podría pensar qué tipo de estructuras administrativas permitirían materializar los derechos sociales con un alcance más general, con un alcance más estructural, y no solo en función de quién reclama primero, ¿cierto? ¿Quién decide dejar de esperar sentado que el Estado llegue a hacer lo suyo y sale a reclamar? Tampoco es que hayan soluciones definitivas a nivel comparado, pero, por ejemplo, si es que uno quisiera combinar las dos soluciones, una aproximación desde estructuras administrativas y otra desde estructuras judiciales, es posible pensar, por ejemplo, que hay un defensor del pueblo que pueda ejercer una acción colectiva, ¿cierto? Cuando hay derechos sociales involucrados. Pero no hay soluciones definitivas. En América Latina existe la figura del defensor del pueblo, y en algunos casos se trata de usar con estos propósitos, pero no se ha traducido en una transformación radical de las condiciones materiales en que viven los grupos más vulnerables. Perfecto, muchas gracias. Profesora Viviana, queda una última pregunta que es del profesor Carl Müller, que es la siguiente. ¿Qué dificultades pueden surgir del funcionamiento simultáneo de dos asambleas, Congreso Nacional y Asamblea Constitucional, y cómo podrían ser superadas? Esa yo creo que es la pregunta. Yo en realidad no tengo una respuesta a cómo podrían ser solucionadas, pero me imagino que de la misma manera en que el Congreso ahora está adoptando decisiones que son súper determinantes para la labor de la Convención en términos de su integración, por ejemplo, no veo como imposible que mientras ambos órganos estén sesionando en paralelo, el Congreso también pudiera intentar de alguna manera alterar las reglas del juego. Pero desconozco cómo se han resuelto esas tensiones que se podrían dar a nivel comparado, ni si se han dado tampoco. Perfecto, muchas gracias Viviana. Ahora vamos a continuación con las preguntas para el profesor Eduardo Aldunate. Profesor, ¿prefiere que le haga inmediatamente todas o se las voy haciendo parcializadas? No, eso de todas es para mentes jóvenes y alertas, como las de Viviana. Como yo tengo un poco de Alzheimer, a lo mejor incluso me tiene que repetir cuando esté terminando la primera. ¿Ah? Pero dele nomás. Ya. ¿Ah? Vamos con la primera, profesor, que es de la profesora Paula Artu, jefa de carrera. Para Eduardo Aldunate, ¿qué opinión merece la redacción de una nueva constitución política a la luz del sistema de derecho convencional internacional relativo a derechos humanos? En concreto, en relación a situaciones jurídicas adoptadas o adquiridas. Es decir, en su opinión, la importancia del artículo 5 en la futura nueva Carta Fundamental. Suavecita, perdón, es que eso lo pregunto porque aquí en este momento están conectados los alumnos de Derechos Fundamentales de la jornada vespertina y hemos visto estos temas, entonces me gustaría que usted también diera su opinión al respecto. Ya. Esto es por si alguna vez la hice sufrir mucho cuando estaba escribiendo su tesis, porque es una media pregunta. A ver, yo creo que el camino de la respuesta ya lo anticipó Viviana. En términos generales, yo creo que estuviera o no estuviera la disposición constitucional que remite al deber de no infringir todos los tratados, o sea, de honrar todas las obligaciones internacionales. Obviamente que el proceso constituyente tiene una lectura desde el punto de vista de su compatibilidad con el derecho internacional y con el derecho internacional general, y en particular con las obligaciones en materia de derechos ¿cómo se llama?, que tiene Chile a través de los tratados. Ahora, lo que pasa es que a veces los tratados no se leen bien, y aquí el profesor Müller después me puede tirar las orejas, ¿no es cierto? Yo creo que los tratados imponen ciertos deberes de respeto, pero dejan márgenes. O sea,
cuando uno lee los pactos, dice, mire, los estados adoptarán las medidas necesarias y suficientes para, pero, claro, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que sean cuales sean las opciones que nosotros tomemos, por una parte se respeten los derechos y por otra parte, si se afectan, si es que su pregunta va por ahí, si se afectan ciertas posiciones jurídicas, que esa afectación a su vez sea compatible con el ordenamiento jurídico internacional. Por ejemplo, ¿es posible una regla de, entre comillas, estatización o nacionalización de cierto tipo de recursos naturales como decisión constituyente? Yo creo que sí. Ahora, para hacerla compatible con el derecho internacional, uno tiene que ver cuáles son, por ejemplo, las obligaciones de Chile en materia de respeto al derecho de propiedad. Que tampoco es una cosa tan obvia y tan clara, pero, a ver, desde ya, quizás en este punto lo más relevante no serían quizás las normas de los pactos, sino las normas que están contenidas muchas veces en tratados de inversión extranjera, que tienen cláusulas de salvaguardia, cláusulas de resguardo, a veces más exigentes que las que tienen la protección al derecho de propiedad para los titulares chilenos. Pero lo que quiero decir, si es que pudiera dar una respuesta a una pregunta tan amplia, porque eso da para un tema de doctorado, o sea, lo que usted me planteó es un tema de tesis doctoral, porque hay un montón de matices, pero si uno quisiera hacer el resumen, yo diría que, claro, tiene que ser compatible, y si se toma la decisión de, por así decirlo, de ir en contra de alguna posición jurídica garantizada por el derecho internacional, hay que tener muy en claro que ojalá se haga en los términos que prevé el derecho internacional, en este caso, por ejemplo, indemnizaciones, y si no, por último, que claro, estaría en contra del artículo 135 del procedimiento de reforma, pero por último tener claridad de qué responsabilidades estaría dispuesto Chile ¿cómo se llama?, a asumir. Porque, por ejemplo, hay una cosa bien interesante. Nosotros hemos planteado, y la Constitución yo creo que va encaminado, el proceso va encaminado a un respeto bastante importante a la igualdad de género, que por algo está la paridad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno habla de reconocimiento de los pueblos originarios, uno de los elementos del reconocimiento de los pueblos originarios es el de su tradición y sus costumbres y su cultura. ¿Qué pasa si tenemos un pueblo originario machista? Y por lo tanto el reconocimiento de ese pueblo originario implica que le vamos a garantizar el estatus y vamos a permitir que sea un machismo cultural, que haya machismo cultural, que le asigne un rol cultural originario a la mujer. No lo sé, estoy especulando. Pero ahí tenemos cuestiones que entran en conflicto. Por una parte, una serie de instrumentos internacionales que van en la dirección de asegurar igualdad, la exclusión o una vida sin violencia, la Convención de Belén do Pará, etc. Y por otro lado, un reconocimiento, porque claro, el reconocimiento de los pueblos originarios no puede ser un reconocimiento hasta donde nos gusta nomás. O sea, no puede ser un reconocimiento a lo Winca. Tiene que ser un reconocimiento en su mérito. Entonces, ahí yo creo que como digo, su pregunta se expande en unas direcciones que yo necesitaría harta más cabeza y más tiempo para responderle bien. Es como una salida. Cuando uno le preguntan algo que no se había estudiado para el examen y uno le dice al profesor o profesora, primero que nada hay que distinguir. Y ahí uno ya piensa que está llegando al 4. Esa es mi respuesta, de cuatrito, Paula. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a finalizar con la última pregunta, que es de Anita María Durán, alumna de cuarto año de Derecho de nuestra universidad. Ella señala lo siguiente: mi admiración al profesor Eduardo. Mi pregunta para él: ¿cree usted que toda la organización interna del Estado que supone leyes orgánicas constitucionales serán rediseñadas por los 2/3? Creo que no puede. O sea, creo que no puede. Si voy a poner un ejemplo relativamente neutral en términos políticos, si pensamos en que la Convención Constituyente quisiera hacer un rediseño, que no creo, pero si quisiera hacer un rediseño serio de nuestro régimen de descentralización, por ejemplo, si quisiera avanzar a una solución parecida a la solución española, de regiones con competencias
incluso normativas fuertes, bueno, obviamente que la convención, además por su objeto, solamente tiene que proponer el proyecto de constitución. ¿Ah? Podrá incorporar algunas directrices, pero no va a poder incorporar la legislación en la propuesta de nueva constitución, ¿no es cierto? Y ahí una pregunta que estaba planteada y que yo reconozco que es muy complicada, claro, es también qué es lo que pasa en la interacción entre el Congreso y la ¿cómo se llama? Y la convención. ¿Qué pasaría? No creo que pase si es que se dan elecciones, bueno, no, esto es un poco de jurídico ficción, pero ¿qué pasaría si de repente al Congreso no le gusta lo que está haciendo la convención? A cualquier lado, un Congreso de izquierda, un Congreso de derecha, no le gusta. Fíjense ustedes que una de las consecuencias que tiene que no sea poder constituyente originario es que el Congreso podría modificar el artículo 135 y le podría poner nuevos límites. ¿Ah? ¿Ah? O sea, y de hecho, el gran problema de la tesis de algunos constitucionalistas que dicen que en realidad lo que votó el pueblo el 25 de octubre fue solamente la convención constituyente, pero no sus agregados, y por eso podemos cambiar los pueblos originarios y podemos cambiar los quórum. Bueno, eso genera un precedente muy, muy malo, porque implica que en el fondo el Congreso mantiene el control del proceso. O sea, que la votación del 25 de octubre fue solamente tengamos convención, pero que el Congreso mantiene el control total sobre lo que pasa ahí. Entonces, ahí podría haber un punto eventualmente de conflicto, pero no creo que con suerte la convención, o sea, si tenemos suerte la convención va a tener un proyecto dentro del 9+3, dentro del plazo previsto, ¿ah? Si tenemos suerte, porque no es tan fácil, digamos, ponerse de acuerdo en el reglamento y después en la Constitución. Muchas gracias, profesor. Gracias, Viviana. Gracias, profesor Aldunate, por darnos estas clases magistrales realmente. Lo agradecemos a nombre de nuestra universidad, el compromiso que tienen con la enseñanza del derecho y sobre todo para poder educarnos y cada vez reflexionar y crear y conocer estas nuevas ideas que vienen de dos expertos en derecho constitucional. Bueno, para finalizar, invito al profesor Carl Müller a señalar algunas palabras de cierre. Bueno, muy brevemente, yo quería también agradecer mucho a Viviana Ponce de León y a Eduardo Aldunate, y simplemente mencionar algo, bueno, los dos dijeron cosas que nos aclaran muchas cosas a todos, pero particularmente un aspecto que había señalado Viviana, en el sentido que, y bueno, y también Eduardo, en el sentido que claramente una nueva constitución no es la panacea, no va a ser la solución para nuestros problemas, y ojalá hubiésemos evitado esto. Y aquí también cito a alguien que no puedo mencionar su nombre, porque son estos personajes que uno, no sé, como Eduardo mencionaba ya antes, pero en una reflexión que lo tengo ahí guardado como algo histórico en WhatsApp, claramente lo que nos llevó a esto fue el no enfrentar, y de manera negligente, decía este colega amigo, los problemas sociales fundamentales. O sea, yo creo una negligencia social de la clase política que no enfrentó problemas que eran fundamentales. Si se hubiesen enfrentado, claramente, y ya vemos, como dijo bien el profesor Aldunate, se han reformado con la Constitución del 80, que se han hecho porque había una voluntad pero tardía. Entonces, ahí lo que decía, y ahí rescato lo que decía la profesora Viviana Ponce de León, en el sentido que ojalá pudiéramos lograr, lo hubiésemos logrado antes, pero pudiéramos lograr de ahora en adelante esa madurez social y cívica que yo suelo citar a los españoles acá con sus pactos del año 68 y con posterioridad, por ejemplo, un gran pacto entre empresarios y trabajadores, por ejemplo, que se logren esos pactos. Y eso sería una suerte de suplir la necesidad de recurrir a un poder constituyente cada vez que enfrentemos esta crisis cada 30 o 40 años. Y por último, también, ya que hay tantos alumnos acá presentes, aquí vamos a ver lo que va a pasar el próximo año, por cierto, estas dos posturas teóricas, ya que el profesor Aldunate también mencionaba al profesor Atria. Bueno, va a ser un poder constituyente con o sin límites. Ahí vamos a ver, bueno, cuáles son los efectos de si se impone uno u otro. Vamos a ver en 12 meses más cuál va a ser el efecto de tener un poder constituyente sin límites y cuál va a ser el efecto de un poder constituyente con límites. Ahí vamos a ver qué pasa en esto que tanto se dice en teoría. Y un último comentario, más allá de lo que resulte, y cuál sea el modelo que se aplique, con o sin límites, y aquí el profesor también me puede tirar las orejas, los dos si quieren, pero viendo la Constitución del 80,
tiene mucho y muchas normas muy similares en un cortar y pegar desde la Constitución del 33, 1833, del 25, y para qué decir los reglamentos anteriores. Normas similares. Entonces yo creo que la nueva Constitución, claro, va a ser una nueva Constitución, pero hay aspectos que se van a mantener. Así que simplemente eso, y finalmente agradecerles sinceramente su participación. A los dos. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos, lo último antes de finalizar, por favor, les solicitamos a quienes están presentes que puedan encender sus cámaras si lo desean para tomar la foto final del evento. Yo pensé que ahora íbamos al cóctel, que me iba a decir ahora pasamos a un cóctel. Por ahí viene llegando, por ahí va a llegar en cualquier momento, Aprovecho de saludar que estoy viendo en pantalla a Macarena Iriarte, que también fue alumna mía de la Católica del Paraíso. ¿Cómo está, Macarena? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hay más alumnos del magíster, profesor. La Verónica Soto también es alumna del magíster. Lo que pasa es que ella optó por la mención de administrativo, no se fue por el área correcta que era constitucional. O a esta altura no sé si era tan correcta, porque el derecho administrativo va a quedar en su mayor parte. Y a nosotros nos van a modificar todo, sí. El profesor Cordero. Sí, yo creo que fue buena alternativa. Hola, Verónica. Hola, Eduardo. Ya. Profesor, un gusto compartir con usted, siempre verlo, lo mismo a Viviana, y yo estoy muy contenta porque ahora que están prendiendo las cámaras, estos son mis alumnos de Derechos Fundamentales a quienes les pedí expresamente que vinieran para que conocieran al profesor que se cita en clase. Así que felicitaciones a todos y sonreamos ahora para una foto para poder inmortalizar este momento tan importante. Muchas gracias. Mientras todavía tenemos esta constitución, después la otra va a ser con otra constitución. Perfecto, ya tenemos lista la foto entonces. Bueno, agradecemos. Otra sonrisa para la otra constitución, profesor. Quizás más grande o quizás más pequeña, eso depende de cada gusto en particular. Bueno, con esto entonces damos por finalizado el seminario Desafíos a la Ingeniería Constitucional en un proceso de reforma total a la Carta Fundamental, y agradecemos la presencia de todos nuestros alumnos, asistentes a este evento, y sobre todo, particularmente, agradecemos a nuestros dos expositores de primer nivel. Muchas gracias y muy buenas tardes. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias a todos los asistentes. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Gracias. Cuídense. Gracias.